¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos como cada martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? Y en el día de hoy vamos a conversar con el psicólogo y docente de la Universidad de Magallanes, Eduardo Pino Astete, sobre el aprendizaje socioemocional y todas esas aristas que durante la pandemia han salido a la luz, pero que llevan bastante tiempo en las aulas, en especial de formación de nuevos y nuevas profesores y profesoras de nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar con Eduardo Pino sobre el aprendizaje socioemocional. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, hoy nos encontramos con el psicólogo Eduardo Pino Astete, quien es docente de la Universidad de Magallanes y ha llevado un interesante tema en varios espacios educativos, de conversación sobre el aprendizaje socioemocional, y sobre eso vamos a aprovechar de conversar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación, te felicito por tu programa y bueno, un gusto de estar acá y que podamos conversar algo que resulte interesante para la gente. Bien, como habíamos señalado, su profesión es psicólogo y Eduardo, hemos tenido otro psicólogo aquí conversando sobre la situación emocional puramente tal, pero ¿cómo empieza a vincularse la educación con la psicología en la formación inicial docente, en los colegios? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? A ver, eh, yo tengo un poco más de 20 años de ejercicio profesional de la psicología, entonces me formé en la década de los 90. Cuando llegué acá a Punta Arenas, encontré que la psicología educacional era algo bastante extraño, bastante poco habitual, al punto que cuando busqué un establecimiento, yo había hecho práctica en colegios justamente, me fue bastante difícil al principio. En el ámbito municipal no había ningún psicólogo, no existía la práctica de la psicología dentro de los colegios, y ahí, en particular subvencionado, en un particular pagado, empecé con mis primeras armas acá en la región. Tengo el orgullo de haber sido el primer psicólogo de planta en un colegio perteneciendo a la comunidad propiamente, no haciendo asesorías externas, sino que perteneciendo a la comunidad, como fue mi experiencia de 12 años en el Liceo San José, y también en el Colegio Cruz del Sur, que estuve aproximadamente 4 a 6 años ahí con don Humberto Vera en un tiempo que ambos colegios los recuerdo con mucho cariño. Cuando hablamos de 20 años en proceso educativo, es poco tiempo para lo que son los cambios en ese tipo de áreas. ¿Y en 20 años ha pasado mucho en psicología y educación? Ha pasado bastante, tú lo has dicho. Ahora en la universidad yo me doy cuenta que hay muchos programas en los cuales no solamente hay un psicólogo por establecimiento, sino que hay varios. Vemos ahí que de repente hay practicantes en colegios, toda índole. Todos los colegios municipales tienen 1, 2, 3 psicólogos en programas PIE, por ejemplo, y en otros tipos de programas. Por lo tanto, todo lo que es lo socioemocional se ha ido integrando, ya no como hace 20 años atrás, que se veía como algo extraño, como algo artificialmente ingresado al sistema educacional, sino como algo bastante constitutivo, más natural, más espontáneo y que ocupa un lugar importante ahora. Los que hemos estudiado educación, tenemos ramos de psicología educativa, pensando en el desarrollo del joven, el niño, el estudiante en general en su periodo vital, pero este concepto de lo socioemocional, como que ahora es un concepto más común. ¿Y cómo podríamos, en breve o en sencillo, explicar esta dimensión? La educación durante mucho tiempo era la adquisición de conocimientos. Por lo tanto, se centraba en que tú la información la pudieses memorizar. El tener una gran cantidad de información en tu mente te posibilitaba
el responder preguntas y tener mayor facilidad para resolver problemas que se te pudieran presentar en algún momento, ¿ya? Resulta que ahora la información está en la palma de nuestra mano. Está en nuestro computador, está en nuestro celular. Si a ti se te olvida un concepto, la definición de algo, o quieres buscar algún tipo de clasificación, basta con que lo googlees y lo vas a tener ahí. Por lo tanto, ya la memoria no es que haya dejado de ser importante, pero ya no es lo central. Tú tienes las herramientas en la tecnología para poder llegar a esa información que antes tenías que sí o sí memorizarla. Ahora lo que se prioriza es el poder tener la pertinencia en la resolución de los problemas. Es decir, de que tus decisiones tengan un análisis reflexivo, profundo, acerca de las repercusiones que van a traer, tanto para ti como para las personas que rodean en sí. Por lo tanto, los sujetos que ahora se adaptan bien a los entornos, los sujetos que son eficientes en lo que hacen, es porque tienen muy claros los alcances de su pensamiento, de sus razonamientos, de la integración de las variables y de las conclusiones que saquen para poder dar respuestas a los problemas que se presentan. El entorno se ha ido complejizando. Ahora tiende a ser bastante más dinámico en cuanto a cómo va cambiando. Por ende, necesitamos más elementos para poder recurrir a eso. Y un aspecto muy importante, los sujetos individualmente cada vez menos están resolviendo problemas, cada vez lo están haciendo más en integración con otros, en equipos de trabajo, en aspectos de liderazgo, en situaciones en las cuales necesitan la colaboración y cooperación de otros. Entonces, por eso que justamente se llama socio, porque necesitamos de otros, del ambiente social, cooperativo y emocional, porque las emociones pueden ser un obstaculizador si es que no las sabes manejar para poder llevar a la situación del razonamiento, la situación de la solución de problemas, o pueden ser el mejor catalizador que puedes ocupar para aumentar los niveles motivacionales, para poder llevarte mejor con otros, para poder llevar mayor armonía y equilibrio a los mecanismos y a las estrategias que tomas. Entonces, tenía que partir especialmente por la educación. Está dentro del terreno de las organizaciones, está dentro del terreno de las empresas, está a nivel comunitario, prácticamente en cualquier ámbito en el cual tú encuentres interpersonalidad, o sea, relaciones entre las personas. Pero si empezamos por la educación, es ahí donde justamente, como tú lo dijiste muy bien, vamos a formar a los futuros formadores de estos sujetos que van a adaptarse a una nueva dinámica. A veces pensamos que la tecnología es lo único que tenemos que aprender. Aprender a utilizar un computador, aprender a utilizar los análisis, las diferentes aplicaciones, los textos, etc. Y resulta que esa es una parte. La otra parte es cómo te vas a relacionar con otros para en cooperación lograr justamente este tipo de procesos. Sí, me gustaría ir desprendiendo algunos de los elementos ya señalados. El primero, la educación pareciera que es uno de los grandes monumentos, como que estuviera hecho tallado en piedra, como que no es muy difícil meterle algo, buscar algo, como que pareciera que el sistema educativo en los últimos 150 años ha variado poco y nada. Se cambió de la pizarra de tiza a la de plumón, a la electrónica, pero ese mismo sistema. ¿Cómo empieza a meterse esta visión socioemocional en la escuela? Y después quiero también aprovechar de ver de la formación inicial docente. ¿Cómo ha sido cómo se ha visto ese proceso? ¿Hay recepción de parte de las comunidades educativas en pensar lo socioemocional o de lleno llegó de golpe por razones de la pandemia? No, sí hay recepción. Lo que pasa es que también acá no es que solamente hablemos de lo socioeducativo como algo que llegó a establecerse por una situación de pandemia, sino porque los distintos tipos de corrientes necesarios para poder sacar individuos más eficaces en el entorno requieren justamente de esto. Cuando tenemos una concepción más de tipo conductista, muy directiva respecto a que el profesor es el que tiene total autoridad dentro de la sala de clases,
es el que tiene la última palabra, es el que dirige, es el que entrega directamente todo lo que el estudiante va a aprender. Y este aprendiz tiene que aprenderlo tal cual, no como él lo interpreta, no como él lo quiere, no como él lo puede criticar o reflexionar, sino como el profesor se lo entrega. Y eso también hace de que el profesor se sienta mucho más empoderado, mucho más seguro. Pero resulta que hay varias competencias o capacidades las cuales los jóvenes las tienen más instaladas que incluso los mismos profesores, que están relacionadas justamente a veces con la tecnología y con el dominio de aspectos de tipo social que cada vez van avanzando más. Entonces hemos ido pasando de esta línea conductista, con una visión muy jerárquica del profesor respecto a sus estudiantes, a una línea más constructivista en la cual se pide que haya una construcción acerca de las representaciones del conocimiento que los estudiantes van adquiriendo para que estos puedan tener más herramientas en el momento de enfrentarse al mundo real. Un mundo real que es más complejo, un mundo real que requiere soluciones bastante más integradas que antes. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, aplicar una línea constructivista, vas a tener que recurrir, por ejemplo, a un constructivismo especialmente de tipo dialéctico, en el cual los sujetos van a tener que aprender a negociar, van a tener que aprender a asumir roles dentro de algún tipo de dinámica grupal, van a tener que de alguna manera recurrir a los aspectos de tutorías, van a tener que en algún momento hacer lo que se ha hecho durante mucho tiempo, que es el debate constructivo. Y frente a ese debate constructivo, no es solamente que yo voy a hablar y voy a decir, bueno, este es mi punto de vista y tengo que convencer a los demás, sino que también tengo que aprender a escuchar a los demás. Entonces, eso es lo que de alguna manera prepara a los sujetos para ser más asertivos, para tener una mayor competencia comunicacional frente al medio. Y vaya así que necesitamos competencias comunicacionales, porque hoy día cada uno parece que habla lo que quiere hablar y cada uno entiende lo que quiere entender, más que quizás llegar a consensos, más que quizás llegar a situaciones en las cuales podamos ponernos de acuerdo y poder llegar a equilibrios en ese sentido. Entonces, la pandemia, claro, nos ha llevado a justamente lo socioemocional. ¿Por qué? Porque de un ambiente como la sala de clases, en la cual tanto profesores como estudiantes estábamos muy acostumbrados porque era la rutinización de nuestro espacio, ahora nos hemos cambiado a nuestro dormitorio, a nuestra oficina en la casa, a nuestro living, a través de una pantalla, y resulta que eso nos causa ansiedad, incluso nos puede causar hasta angustia, porque hemos salido de esta zona de confort que tan cómodamente hemos tenido en relación a la rutinización, para tener que enfrentarnos a tecnologías y a nuevas formas de enseñar y de aprender, que ahí parece que esto de lo socioemocional viene como a salvarnos un poquitito de temblar, del miedo, del temor, de la ansiedad, pero en realidad desde mucho antes ya se venía ocupando. Sí, la pregunta que queda pendiente, las nuevas generaciones docentes y las comunidades educativas que están actuales, ¿cómo han recibido este influjo o necesidad de fortalecer lo socioemocional? Yo creo que lo han recibido bastante bien. Yo creo que los nuevos docentes tienen una integración interesante respecto a lo que significa también, y esto es muy, muy, como te digo, interesante de analizar cómo se cruzan, porque también están los nuevos docentes dentro de pautas de crianza distintas, que han recibido también. No podemos ver a la familia y las pautas de crianza dentro de la familia como algo absolutamente ajeno a lo que significa la educación y la relación profesor-alumno. Las generaciones nuevas, los profesores jóvenes como tú, han tenido una relación con sus padres distinta a la generación mía, por ejemplo, en la cual había mucho más importancia respecto, por ejemplo, a la obediencia. Por ejemplo, de repente uno se escucha
muchas frases, porque uno cuando fue hijo decía, en realidad, oye, que lata mi papá, que lata mi mamá, como me dicen esto, lo otro, y resulta que cuando uno ya se va poniendo más viejo y tiene hijos, se encuentra diciendo las mismas frases de repente, ¿ya? Pero hoy en día es como muy común el ver de que los padres actuales se sorprenden como sus hijos tienen intervenciones con ellos, los cuales ellos nunca, cuando eran niños, pensaron tener con sus respectivos padres. Frases, formas de abordar los problemas, intervenciones y análisis de situaciones del entorno, por ejemplo. Entonces eso hace de que hoy día tengamos profesores nuevos, jóvenes como tú, por ejemplo, pero que tienen una formación, no solamente del colegio, sino que también familiar, distinta a los profesores ya anteriormente dados, y por ende a veces jerarquías valóricas y representaciones mentales distintas, ¿no? En la cual no voy a decir que una es mejor, es peor, sino que al ser distinta se da justamente esta integración de ver qué es lo mejor que podemos sacar de cada generación y de alguna manera entregarlo a niños que hoy día tienen funcionamientos distintos, porque además tienen entornos y desafíos distintos respecto a lo que es la educación. Entonces ahí es donde justamente yo creo que los profesores reciben de muy buena manera cuando ven que es algo que les puede servir, cuando ven que es un recurso que es aplicable y que de todas maneras, más que sobrecargarles lo laboral, viene a serles una ayuda dentro de la relación con sus estudiantes. Y sacándolo del aula o de la comunidad educativa tradicional y pensando en esta otra área que son las familias, cuando se habla muchas veces de la educación, como que se pensara que solamente es la formal, la escuela, la universidad, el centro educativo, el jardín, pero esta otra educación, que es la que, como se decía antes, la que uno trae de la casa, que en este minuto está solo en la casa, ¿cómo se ven estos aspectos en la familia, más allá del bagaje que que traemos los profesores de una generación un poco más joven, pero cómo se ve en las casas tradicionales, donde no solamente el profe joven, sino que los papás son jóvenes, la mamá es joven, y los niños están haciendo en este periodo de que rápidamente se enchufan a un teléfono, no sé, esos nuevos elementos? ¿Cómo ven esta necesidad de entender lo socioemocional? O no es tema, o no existe una visión sobre ese tipo de cosas en la familia actualmente. Es que eso va a depender mucho de las dinámicas psicológicas y relacionales de los sujetos. Hay personas que necesitan atenerse a su rutina, a lo que dominan, a lo conocido, a lo que ya de alguna manera les hace un sentido, más que salir justamente de esta zona más cómoda a zonas que de repente pueden verse un poquito, no desautorizados, pero sí no presentar la misma seguridad, la misma competencia en lo que ya dominan, por ejemplo. Entonces, frente a esa situación, vas a encontrar padres que se dan cuenta de que todo en el ambiente cambia, de que los movimientos sociales son cada vez más rápidos, y que si bien los aspectos valóricos que uno considera principios de vida continúan, las formas en las cuales se expresan, las formas en las cuales se tratan de aplicar y que de alguna manera se llevan a lo que son las relaciones con los hijos, tienen que matizarse, tienen que cambiarse, tienen que de alguna forma adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder el fondo. Eso yo creo que es muy importante respecto a eso. Y ahí es donde tú ves, por ejemplo, la diferencia que hay entre el hijo criado autocráticamente por un padre que le dice lo que tiene que hacer, de ese hijo que es criado de manera mucho más libre, no porque no se le dice lo que tenga que hacer, sino porque antes se le dan espacios para la conversación, para el análisis, para de alguna manera ver cuál es su punto de vista, y también que el hijo pueda compartir cuáles son también las prioridades, lo que él cree que es relevante dentro de su entorno.
Entonces ahí vas a tener que... eh, los padres han ido como asimilando de que esto es necesario. Primero, a través de la tecnología. ¿Ya? Hay muchos que se resistían acerca de subirse al carro tecnológico, cada vez son menos. Incluso tú ves que hasta la tercera edad está teniendo cada vez más la capacitación y el uso de redes, por ejemplo, virtuales, de aparatos, de instrumentos. Ya es muy difícil poder quedarse como absolutamente fuera y decir déjenme el metro cuadrado, porque eso significa aislarse. Y ninguno de nosotros necesita aislarse. Lo que necesitamos es integrarnos dentro de también la defensa de nuestras ideas. Y ahí viene, voy a salir un poquito del tema para ir cerrando este primer bloque, pero el crear espacio de conexión virtual provoca la misma satisfacción o la misma interrelación con otras personas que el espacio real, palpable, presente. No, Ya. yo creo que, o sea, todos podemos opinar distinto, ¿ya? Pero yo creo que no. Yo, por ejemplo, ahora observaba a mi hija que ha estado todo el año pasado en clases virtuales, todo el primer mes prácticamente de clases de reanudación también, y ahora tuvo la oportunidad en clases híbridas de ir una semana a clases. ¿Ya? Si tú eso también lo ves en el testimonio de otros padres que han visto cómo sus hijos han podido ir a clases presenciales, y vas a ver que el ánimo es distinto, vas a ver de que era muy necesario el poder relacionarse presencialmente con los otros, a pesar de que se ve tan artificial ahora esta relación, de que ahora ya no nos damos la mano, ya no hay abrazos, no hay besos, no está el contacto físico al cual estábamos tan acostumbrados, pero ya el relacionarnos de manera presente, ahí en el lugar de forma física, cambia mucho el salir de esta rutina de la casa, de estar a través de una pantalla, y el poder ir a los diferentes lugares, el volver a una sala de clase, a pesar de que hayan micas, a pesar de que hayan escudos faciales, a pesar de que hayan mascarillas, ayuda mucho al equilibrio emocional de las personas. Yo por lo menos, la gran cantidad de personas que he visto y que han dado este testimonio concuerdan en esto, ¿ya? Y es algo muy interesante porque ¿cuántos estudiantes no habíamos visto hasta hace poco que regañaban por ir a clases, que era una lata levantarse temprano, que ya estaban cansados, que lo único que querían era que llegara el viernes, y resulta que ahora mendigan la presencia física? Necesitan el poder estar ahí presente y ver a esos profesores, ver a esos compañeros que antes por la rutina no les encontrábamos valor y creíamos que eso estaba siempre asegurado. Así que toda esta relación virtual que tenemos a través de pantalla, como ahora nos estamos comunicando, sí, es un paliativo, es útil también para no perder el ritmo, es de todas maneras bastante necesario, pero no se compara con la relación directa. Yo creo que eso no lo reemplaza nada. Y vamos a seguir conversando junto al psicólogo Eduardo Pino Astete a la vuelta a los comerciales, porque nos quedan todavía revisar algunos aspectos específicos de esta nueva visión socioemocional que quizás ya la conocíamos, pero no con ese nombre o con ese concepto, y vamos a aprovechar de ver algunos temas también que están asociados a la contingencia actual, pero en base a esta socioemocionalidad. Vamos a una pausa comercial y regresamos con ¿Y tú qué opinas? En este día martes. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.